Estando en un año electoral, conviene también analizar cómo se encuentra la capital respecto de este inicio de año. Así que Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, está con nosotros con cifras muy interesantes. Paola, buenos días, bienvenida. Buenos días, Fátima. Así es, y Lima cumple 491 años desde su fundación este domingo. Así que bueno, sí, es bueno ver las luces y las sombras detrás de nuestra ciudad. No, lo primero es que como regalito, digamos, de aniversario, nos llegaron ya las cifras de la inflación en la capital, que ha tenido el registro más bajo de los últimos 8 años. La inflación ha estado en 1.5% en los últimos 12 meses, dentro del rango. ¿Qué nos ha ayudado aquí? Sobre todo en la reducción en los precios del petróleo, de los cereales. Las importaciones en general están más baratas, tiene que ver con sobreoferta del petróleo, de los cereales, pero también con el menor tipo de cambio que nos está ayudando a que las importaciones sean más baratas. Ahí está. Eso es lo que mencionabas en la segunda gráfica, ¿verdad? Así es, y también no solo es cuestión de los precios que nos dan tranquilidad, porque no es que estén bajando los precios ya nos están disparando como en algún momento lo vimos ocurrir, los precios están más estables y a la vez ya por fin desde la pandemia podemos ver un incremento importante de los ingresos en promedio. En términos reales, o sea, sin tener en cuenta la inflación, que en un momento fue elevada en todo este periodo desde la pandemia, se han incrementado los ingresos provenientes del trabajo en 10%. De acuerdo. Pero digamos una banderita roja ahí es que el empleo no ha mejorado para todos. En el caso de los jóvenes estamos todavía 20% por detrás en tiempos de pandemia, en términos del acceso a empleo de los jóvenes. Y hablamos también de también empleo precario. Hasta hace unas semanas teníamos esta conversación, Paola, porque no ha aumentado la calidad, ¿verdad?, de este empleo al que se accede incluso. Así es. El subempleo ha mejorado un poco también, pero un tercio de la población en Lima sigue teniendo este problema. Teníamos una información sobre la deuda de la municipalidad, Paola. Sí, la Municipalidad de Lima ha visto su deuda incrementada casi 3 veces entre el 2022 y el año 2024. Y esto es muy grave y hay que entender por qué. Porque bueno, acá vamos a hablar, hay personas ocupadas, tenemos acceso a servicios básicos, pero todavía hay muchos hogares que les faltan servicios básicos. Y hay que atenderlos, y hay que ver las carreteras, y hay que ver muchos problemas que tiene esta ciudad, el transporte, la seguridad, siendo dos bien importantes. Sin embargo, ya un tercio de los ingresos que tiene la municipalidad normalmente están comprometidos a pagar la deuda hasta el 2038. Es tremendo, es así. Así es, ya el Consejo Fiscal ha lanzado su alerta, el endeudamiento ha crecido demasiado en muy poco tiempo, ¿no? Entonces ese va a ser, digamos, un candado para quien entre ahora a la alcaldía el siguiente año, porque va a tener el 70%, digamos, de lo que normalmente se tiene. Y esa será una pregunta muy interesante, aquel que vaya a ser gestor, ¿cómo van a transar o van a gestionar estas deudas, verdad? Es una pregunta obligatoria para quien vaya a llegar ahora a nuestra alcaldía. Así es, bueno, y en Lima vemos que los niveles de desnutrición son los menores en el país, pero se han estancado e incluso han aumentado un poco en los últimos años. Entonces hay que prestarles atención. Lo mismo con el tema de los servicios básicos. 7 de cada 10 limeños tiene acceso a 5 servicios básicos a la vez, lo cual es positivo en comparación con el resto del país, pero de todas maneras hay brechas bien importantes entre los distritos de la ciudad. De acuerdo, Paola, y nos deja además con 3 de cada 10 en todo caso que tiene esta dificultad del acceso. Tiene algún servicio que le falta. Exactamente. Vamos ahora con la siguiente gráfica que nos habla entonces ya, digamos como modo de conclusión, los retos que quedan para este año y en realidad a largo plazo, diría yo, a mediano plazo, incluso para las siguientes gestiones, Paola. Así es. Bueno, los dos principales problemas para los limeños son bien claros: seguridad y transporte. ¿No? El tema de seguridad, bueno, más de 8 de cada 10 limeños tienen esta sensación de que en cualquier momento pueden ser víctimas de cualquier tipo de delito. Las extorsiones han aumentado más de 1000% desde el año 2019. 1000%, más antes de pandemia. Sí, y los homicidios se han cuadriplicado. Entonces, realmente este es un tema al que hay que prestarle atención, a pesar de los estados de emergencia y esas cuestiones sigue aumentando. Entonces, necesitamos estrategias bien claras de qué se va a hacer más adelante con este tema que solo aumenta. El tema del transporte en Lima en particular es bien importante. Estamos entre las ciudades con peor tráfico en el mundo, ¿no? Perdemos más o menos 198 horas en el año solo por la congestión. Digamos, 8 días enteros
En nada. Por la ¿No? congestión. No es que estamos pasándola con nuestra familia, no estamos en vacaciones pagadas, no. En nada, perdiendo productividad. Y que afecta al que menos tiene, Paola, el que tiene que trasladarse en transporte público, que tampoco ofrece dignidad en el trato para el usuario. Y esta última cifra, Paola. Y por último, este es un problema bien importante en todas las ciudades. En Lima en particular lo estamos viendo con mucha fuerza. La pobreza urbana ha aumentado muchísimo en el país desde la pandemia. Y en el caso de Lima en particular, vemos que se ha duplicado. Y además de que se ha duplicado, alojamos al 40% de todos los pobres del país, ¿no? Si sumamos, digamos, 2.8 millones de limeños en situación de pobreza, es como sumar a toda la población de Arequipa y de Trujillo. Es para que entendamos la magnitud del problema y cómo no hemos desarrollado las herramientas necesarias todavía para combatirlo. Todavía no estamos viendo con claridad cuál es esa estrategia contra la pobreza urbana. Encontramos además en la Gran Lima, donde muchos vienen para hacerse de oportunidades, Paola, pero sin duda estas cifras nos ayudan a entender el complejo problema con el que recibe ese aniversario la capital y lo que también tenemos que exigirle a las siguientes también autoridades y a las actuales, por supuesto, que dejen todo el camino listo para ello. Gracias, Paola, como siempre, por estas cifras de cómo se encuentra la capital y los retos.